partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, os voy avisando. El vídeo de hoy se viene mucho más calentito de lo habitual, así que antes de todo eso, precisamente vamos a pasar recuperando nuestra querida sección de los comentarios GOTY. Ya que durante el día de ayer sabéis que os hablaba de Starfield sobre esas teorías que hablaban de un cataclismo en la Tierra, el cual incluso podía haber afectado a lo que es la rotación de la misma. Me aparece este comentario salvaje que estáis viendo en pantalla, sin esperarlo, sin verlo venir por ninguna parte. Dice así: que me demuestren los creadores de Starfield que la Tierra ha girado alguna vez. Bien, y entonces me creeré todas esas teorías cientifistas. Menudo realismo y simulador espacial que es. La humanidad ni ha viajado al espacio en el pasado, ni lo hará jamás. Yo contaba con el food de la prensa, yo contaba con las tonterías habituales de la élite del gaming. Pero señores, no contábamos con el terraplanismo, no contábamos con esta clase de cosas hasta la fecha. Starfield ha encontrado un nuevo enemigo. Que alguien vaya preparando un mod precisamente para que todos los planetas de Starfield sean planos, por favor, si no, menuda nos queda. Dejamos atrás las teorías locas y nos vamos con Layers of Fear. Ya sabéis, el título de Bloober Team, que a lo largo de estos días ya lo tenemos a nuestra disposición. Un título que, recordad, sale a precio reducido, apenas unos 30 euritos, exclusivamente para consolas de nueva generación, tanto Xbox como PlayStation 5, amén de, por supuesto, PC. Por una parte, ya los medios de comunicación han dejado sus diferentes reseñas, a las cuales os emplazo a ir siempre y cuando confiéis en los medios determinados, los medios que más se acepten o más se acerquen, mejor dicho, a vuestros gustos. Particularmente, haciendo un resumen de lo que han dicho los diferentes portales, podemos sacar las conclusiones de que el videojuego pues ha salido bastante resultón. Ha salido un videojuego que en términos globales, si lo que buscas es una experiencia terrorífica, la vas a vivir, la vas a tener porque te ofrece momentos absolutamente inolvidables de persecuciones y demás, un poco al estilo, por ejemplo, de Observer. Hace muchas referencias al Observer, que es otro título de Bloober Team que seguramente muchos no tenéis en el radar, pero posiblemente sea su mejor obra hasta la fecha. Por un lado, también sí que es cierto que nos dicen que no se ha mejorado prácticamente nada el apartado narrativo, que en ese sentido todo se ha mantenido demasiado conservador, al igual que también lo que es el concepto de esta nueva visión que nos dijeron, porque sí, finalmente no termina ni de ser un remake, ni tampoco termina de ser un remaster de los dos primeros videojuegos, que es lo que se aglutina en este título, ¿de acuerdo? Eso por una parte. También es cierto que nos dicen que lo que son las situaciones de terror a nivel global pues son bastante más que inmersivas, aprovechando precisamente todo ese apartado técnico que luce. Aunque también es cierto que a nivel narrativo, precisamente, como iba comentando, hay ciertos momentos que se cargan un poquito la experiencia, ralentizándola demasiado con tema de puzzles y demás. Pero en fin, ya sabéis que el videojuego sale un poquito más baratito, así que si le tenéis alguna clase de curiosidad, según la prensa ha salido bien, pero tampoco es un videojuego para tirar cohetes. Pero si queréis ver algo terrorífico, aquí tenéis a Don Matrix. Aquí tenéis el momento en el que presentaba el lanzamiento de la consola Xbox One, una videoconsola que parece ser ya está llegando al final de sus días, pero de una manera más literal todavía si cabe, ya que, según nos ha comentado Matt Booty desde los estudios de Xbox directamente, no habrá más soporte para videojuegos First Party en los próximos tiempos. Es decir, todo lo que son títulos bajo los estudios de Xbox no lanzarán ni un solo videojuego más en dicha plataforma. Se ha quitado ese soporte y se ha centrado todo en ofrecer las herramientas de las consolas de nueva generación Series S, Series X. Así que con esto se pone fin a una etapa. Obviamente Xbox One podrá seguir recibiendo títulos de lo que son third parties, de lo que son terceros, de lo que son estudios externos, véase Atlus, véase los que os dé la gana, ¿de acuerdo? En ese caso sí seguirá habiendo videojuegos, pero de lo que trata el propio catálogo de Xbox, como viene sucediendo últimamente y como nos han anunciado, no tendrá ninguna novedad. Sobre esto, pues simplemente decir que se pone final o empieza a ponerse ya el final definitivo a un lanzamiento que fue completamente desastroso. Y sí, hablo de lanzamiento porque, bajo mi punto de vista y opinión, que una consola como la Xbox One, con todas las políticas que tuvo al principio, toda la polémica
que una vez arrastrada esa polémica, luego te encontrabas con cancelaciones de estudios, con cancelaciones de Scalebound, con cosas un poco de ese estilo, haya acabado vendiendo 50 o más millones de consolas según los estimados. Se habla de 55, cositas así. Es una auténtica barbaridad bajo mi punto de vista que haya llegado a esas cuotas. Porque sí, la One empezó vendiendo muy bien, pero luego hubo un momento en el que dijo hasta aquí hemos llegado y no subimos más. Y luego pues a partir del año 2017-2018 hubo como un pequeño punto de inflexión donde todo aquello remontó muchísimo, gracias especialmente a la gestión de Phil Spencer, luego con todo lo que fue el Game Pass, algunos lanzamientos potentes, etcétera, etcétera. Y en fin, así acaba la cosa. Sobre esto he de decir, hablando también del tema de las third parties, que al fin y al cabo cuando últimamente nos encontramos también muchos videojuegos como Street Fighter VI, como Resident Evil 4 Remake, que salen en PlayStation 4 y no salen en Xbox One, se debe también, entre otras cosas, a esto, a que no se les están proporcionando ya esas herramientas. El focus total y absoluto lo mandan para las consolas de nueva generación, que muchas veces eso no tiene ni siquiera que ver con contrato de exclusividad, sencillamente es que no tienen herramientas para ello, así que se focalizan en las nuevas consolas. De hecho hemos visto como por ejemplo el Resident Evil para PlayStation 4 tuvo bastantes problemas, fue bastante desastroso en algunos aspectos, y eso pues en ese sentido pues no se va a mojar mucho con algunos editores. Algunos ya tienen los kits de desarrollo, pueden seguir haciendo sus videojuegos ahí, pero en líneas globales ya para Xbox One seguramente encontremos muy poquitos videojuegos. En fin, fin a una etapa que me gustaría conocer vuestro punto de vista si lo habéis tenido en vuestra casa. Aunque Matt Booty no se ha quedado hablando de Xbox One y del pasado de la marca, sino que por supuesto ha hablado del futuro de los videojuegos que estarían a punto de anunciarse, de recibir nuevo gameplay, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien sabéis, en el showcase hemos visto adelantos de videojuegos como el título de Compulsion, como el título por ejemplo de Insile o también de Tower War y alguna que otra revelación que nadie se esperaba. Más allá de por supuesto Fable, que ha dejado pues muy buenas sensaciones en líneas globales, del cual queremos saber unas cuantas cositas más. Aunque Matt Booty también se ha referido a títulos que no han estado presentes y que de hecho podrían estarlo a no muy largo plazo. Concretamente dice que si piensa en el futuro, cuando se acercan a 2025, él ya ha podido ver builds de por ejemplo The Initiative y también de State of Decay 3. Sobre esto comenta que se muestra pues muy confiado y que a lo largo de los próximos 18 meses tienen pues previsto lanzar alguna que otra vista sobre estos videojuegos o incluso los videojuegos en sí mismos, aunque todo eso queda un poquito en el aire. Ok, por una parte, The Initiative nos mostraría Perfect Dark, por otra parte, State of Decay 3 yo creo que es un proyecto a más largo plazo, bastante más ambicioso que el anterior y que llevará seguramente un poquito más de tiempo de desarrollo, pero de aquí a finales de 2024 deberíamos verlos en profundidad. También os comento que Xbox ha dejado caer a través de también este buen señor que a lo largo de los próximos meses antes de que finalice este año 2023 habría otro evento dedicado. Entiendo que ese evento no es ni la Gamescom ni los Game Awards porque los citan explícitamente como eventos paralelos. Aquí lo que acaba de decir es que seguramente cuando se lance Forza Motorsport, que sería el último gran título de Xbox para este año, después de eso, pensad en el mes de noviembre, pensad en el mes de diciembre, podremos ver otra clase de escaparate para hacer avances sobre videojuegos como el de Insile o por qué no el de Compulsion que se lanza a lo largo del próximo 2024. Mucho hype. Aunque hablando de hype, sin lugar a dudas, Starfield ha sido el videojuego que lo ha marcado absolutamente todo. Ahora mismo es el videojuego que tiene a todo el mundo hablando precisamente sobre las virtudes, la inmensidad, todo lo que nos va a ofrecer ese título dentro de apenas 2 meses y medio, que tampoco está demasiado lejos de lanzarse, pero bueno. Y esto por supuesto está dando muchos debates paralelos. Los 30 frames por segundo. Sobre eso ha hablado Digital Foundry. Ya sabéis que este medio de comunicación, al fin y al cabo, ha sido utilizado durante toda una generación de videoconsolas como referente para hacer 1000 artículos de prensa analizando si algo rinde bien o rinde mal. No lo digo yo, simplemente hablo de datos, hablo de historia, de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Pues bien, Digital Foundry ha defendido los 30 frames por segundo de Starfield. Espero que los medios de comunicación se hagan un poquito eco de lo que yo voy a comentar a continuación, que como digo ha sido bastante más que interesante. Hablan de las diferentes características del videojuego, como os he comentado aquí, sobre la permanencia de los objetos allá donde los tengas. Es decir, si tú en Starfield coges un bocadillo, te vas a un planeta y lo tiras en el suelo en la coordenada
37, 82, no sé qué, no sé cuánto, si vuelves ahí va a seguir el maldito bocadillo. Si dejas una huella o algo así, tanto de lo mismo. Es decir, eso tiene una complejidad completa y absolutamente inabarcable para rendirlo en condiciones a una tasa de frames superior. Vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dice Digital Foundry. Sobre esto también cabe decir que he dejado una frase para la historia de este medio de comunicación. Espero que los 30 frames por segundo se conviertan una vez más en la velocidad de fotogramas más común que veremos en los grandes videojuegos de consola. Eso lo dice un medio especializado en esta clase de cosas. Lo queráis creer más o lo queréis creer menos, al fin y al cabo tienen un poco de razonamiento cuando nos hablan de que, por ejemplo, videojuegos como Final Fantasy XVI en esa demostración sufre mucho en el modo 60 frames por segundo. De hecho, es cuando peores sensaciones da. Si en cambio lo pones en un modo, digamos, más priorizando en la calidad visual, de repente el videojuego como que ya tiene una pinta bastante más aceptable. Eso mismo también lo citan, sucede con Star Wars Jedi Survivor, un videojuego que cuando tú lo pones en la tasa máxima de frames por segundo, ahí es cuando te das cuenta de las carencias del videojuego, cuando se rompe, cuando tiene problemas en este caso. Sin embargo, si lo pones en la prioridad resolución, de repente el videojuego va bien, y esas conclusiones las pude sacar yo jugándolo hace un par de mesecitos. Al final, ¿qué nos queda de todo esto? Que sí, que obviamente la nueva generación ha sido una engañiza. Al fin y al cabo, videojuegos como Forza Motorsport sí llegará a los 4K 60 frames por segundo, pero van a ser unos cuantos títulos. La mayoría van a priorizar en esos 30 frames, según concluye Digital Foundry. Ya los queréis creer más o menos, sencillamente os cuento lo que han dicho. Starfield, al fin y al cabo, va a tener muchas virtudes. Y obviamente, por supuesto, la gente no es tonta. Ha visto un gameplay de 45 minutos, cada uno más asombroso que el anterior, donde nos muestran una serie de características que lucen tanto a nivel visual que a poco que este videojuego salga bien pulido, nos encontraremos ante uno de los grandes de esta generación, sin incluso podemos ir un paso más allá. Pero bueno, lo comprobaremos, ya que de momento la gente pues tiene tal confianza en este videojuego que se han disparado la venta de consolas Xbox y se ha disparado, por supuesto, la venta del propio videojuego. Porque sí, por mucho que digan Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass, la gente al final está comprando este título en masa y de hecho se ha convertido en el título más vendido de Steam en los últimos días. Detrás, por supuesto, de algunos gratuitos que te aparecen en primera posición como el Counter-Strike, pero Starfield está arrasando allá por donde va. Incluso lo que son los accesos y ediciones anticipadas, que son un poquito más caras, se están agotando simplemente para jugarlo 5 días antes. Todo un acontecimiento como suele hacer la buena de Bethesda. Y atentos, que llegamos al momento clímax de este vídeo. Seguramente en las últimas horas, a través de redes sociales, os hayáis encontrado con mucho despistadete compartiéndose el artículo que estáis viendo en pantalla o similar, refiriéndose a la misma información acerca de Street Fighter VI. Os lo comparte básicamente para intentar alimentar su ego a través de las redes sociales diciendo mi consola es la mejor. Sobre esto, el artículo reza lo siguiente: ¿te has preguntado por qué a veces no salen ciertos videojuegos japoneses en Xbox? Pues bien, lo que está pasando con Street Fighter VI en la consola de Microsoft nos ofrece una respuesta clara. Y te vas al artículo y te encuentras con la lista que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Es una lista de 50 videojuegos que según ellos son los 50 videojuegos más vendidos en la Store de Microsoft en los Estados Unidos de América. Ok, bien. En esa lista, pues por supuesto no aparece Street Fighter VI, aparecen videojuegos super mega random. Y yo de verdad que cuando vi este artículo y cuando vi artículos similares replicando la misma información, me llevé las manos a la cabeza, pero de manera literal. En esa lista, señores de la prensa, que de verdad yo no sé si es inutilidad o simplemente es mala intención, lo que aparecen son los 50 juegos más jugados. Es que de hecho lo pone en la barra lateral de la lista que ustedes mismos comparten. En esa barra lateral te pone más jugados y te aparecen, por supuesto, juegos gratuitos, te aparecen incluso algún DLC, sencillamente. Son los títulos que más está disfrutando la gente. Y hombre, entiendo yo que los juegos gratuitos se juegan más que los videojuegos que están bajo pago. Que de hecho, en esa misma lista, si ustedes, señores de la prensa, se molestan en darle y pinchar donde ponen videojuegos más comprados bajo pago, es decir, los juegos que realmente compras, Street Fighter VI os aparece en el puesto número 5, número 6, según por supuesto la hora a lo que lo veáis. Es un videojuego que ha vendido mucho en Xbox, utilizando sus mismas fuentes. Yo a veces, de verdad os lo digo, quiero pensar que los medios de comunicación están llevados por gente que no es tonta.
Yo quiero pensar que no hay borricos al mando en este caso. Yo quiero tener fe en que la humanidad es inteligente. Pero en este caso yo es que me encuentro ante una tesitura. Que si esto no es una metida de pata, es mala intención. Es sencillamente ganas de buscar gresca. Así que, una de dos. Ustedes o han sido unos completos ineptos a la hora de tratar la información, que literalmente es leer la misma lista que ustedes comparten simplemente mirando la barrita de la izquierda, o sencillamente ustedes estaban buscando la provocación constante. Porque sí, yo os lo he dicho muchas veces, estos medios de comunicación, ciertos redactores se llenan la boca a decir: mira qué malo lo que están diciendo, uy, las redes sociales están incendiadas debatiendo sobre esto de lo otro. No. Ustedes siembran esos debates para luego ustedes poder comer a través de esta clase de artículos. Eso es, como digo, un hecho, no es una opinión. Eso ha sucedido así durante muchísimo tiempo. 1080p versus 900p. ¿Cuántos artículos de ese tipo nos hemos encontrado? Y ahora de repente eso ya ha desaparecido del mapa. Cosas que tiene la vida, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que está sucediendo. Y en este caso particular, las ventas, que ya sabemos que la comunidad está completamente obcecada con la venta de consolas y venta de videojuegos y esta clase de cosas. Mira, en Reino Unido, ventas 80% en PlayStation, tanto por ciento en Xbox. En formato físico, eso sí, en formato físico. En fin, siendo selectivos, siendo, pues, un poco lo dicho, los principales autores de la guerra de consolas. Esto siempre ha sido así. El resto, los que estamos en YouTube, los que estamos en comunidad, los que están en Twitter, son simplemente los que siguen esta clase de discursos. Personalmente, de cara a estos medios de comunicación, os invito a silenciados, blogs y demás, porque es que no vale absolutamente nada la pena. Y ya que hablamos de redes sociales, os quiero hacer una pequeña invitación si estáis interesados en Final Fantasy XVI. Algunas copias ya están volando, algunas copias ya se han vendido y ya hay gente comentando informaciones profundas acerca del videojuego. Ya se está filtrando absolutamente todo. Así que prudencia con ciertas palabras, porque el videojuego, si os interesa mucho lo que es la historia y demás y que no os la destripen, ahora mismo está rulando por todas partes. Así que un poquito de prudencia, que apenas sale en unos días. Y en fin, con esta noticia y con mi copia comprada de Street Fighter VI, quiero cerrar este vídeo dándoos las gracias a su vez también por todo el apoyo que me habéis dado a lo largo de los últimos días. Ha sido absolutamente espectacular en los directos, en los vídeos, una completa y absoluta locura. Muchas gracias. A partir de aquí, como siempre, podéis dejar todo lo que opinéis acerca de los diferentes temas en la caja de comentarios, links en la descripción en EVA, como siempre, para que compréis lo que os dé la gana, y también, y como siempre, quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.